Seguimos en Entre Líneas, decíamos que íbamos a hablar de economía. ¿No? Vamos a arrancar por allí, el proceso inflacionario que no se detiene. Últimos 3 meses con 6,7, 6 y 5,1. Medidas todas muy altas de inflación mensual en la Argentina. Una proyección que algunos hablan de entre 70 y 80, siendo optimistas. Sin aumento de tarifas todavía. Sí, y el combustible que vuelve a moverse, ¿no? Claro, aumentan las tarifas y, por supuesto, las tarifas tienen incidencia en los costos de producción, claro, y en los costos de los comercios. Por lo tanto, termina retroalimentando el aumento de la inflación en toda la cadena, ¿no? Claro. Tanto sean alimentos como cualquier tipo de producción de bienes, lo cual va a impactar, una vez que el gobierno aplique finalmente el nuevo esquema tarifario, en la inflación, más inflación. Así es. Bueno, y el gasoil también, porque gran parte de la mercadería en la República Argentina se mueve por camiones, ¿no? Así es. Así que, bueno, el costo del flete va a encarecer lo que llevan arriba los camiones, naturalmente. Bueno, con este panorama presentamos la nota, hablamos con el economista Damián Di Pace, el titular de Focus Market, una de las consultoras que más mide el microconsumo en la Argentina, que está allí metido en los supermercados, en los almacenes, con los productos de mucha rotación, hace un seguimiento muy particular. Bueno, Di Pace estuvo participando esta semana en una charla que organizó la CAME aquí en el CESIS, para charlar sobre el comercio del futuro, el comercio en parte, la evolución comercial que hubo en los últimos años a partir fuertemente de lo que ocurrió durante la pandemia, donde muchos comercios se transformaron, bueno, las ventas online y toda esta cuestión, y lo que se viene en esa transformación que naturalmente no se detiene. Una primera parte de la charla vinculada a esto, lo otro naturalmente vinculado a la coyuntura económica, a la inflación y a lo que viene. Damián Di Pace decía lo siguiente. Bueno, Damián, una charla en el CESIS con muchos temas en análisis, pero sobre todo tratando de alguna manera de dar cuenta del cambio que tuvo el comercio en el último tiempo. Tal vez un acelerador fue la pandemia, pero del comercio que viene también, ¿no? De cómo ese proceso de cambio va a continuar y tal vez más acelerado todavía, ¿no? Bueno, sí, es lo que trabajo en mi nuevo libro, El futuro del comercio que se viene. Básicamente lo que yo abordo ahí es un poco ver cuál fue la transformación y cuál fue un poco la metamorfosis por la cual atravesó el comercio en Argentina. Fíjate que en la década del 90 decíamos que los hipermercados se iban a terminar comiendo las pequeñas almacenes. Y hoy ves resurgiendo un almacén vintage. Después decíamos que los shoppings se iban a terminar comiendo los centros comerciales a cielo abierto de calles y avenida. Y hoy ves que los centros comerciales de calles y avenida le están ganando a los shopping. Después, en el medio de la pandemia, decíamos, bueno, el comercio electrónico se va a llevar puesto todo el comercio físico. Y hoy vemos que no solamente no fue así, sino que ves que se compra en comercio electrónico y se retira en comercio físico. Y que además el comercio electrónico comienza a tener, digamos, competencia de otro tipo de economías de plataforma, llámense Facebook, Instagram, etcétera, donde también se utiliza como vidriera comercial. Y que además vamos hacia un salto cualitativo muy importante, que es la Web 3.0, que es economías descentralizadas a través de plataformas de blockchain, ¿no? Entonces, es fascinante hablar sobre el futuro del comercio que se viene, porque tiene en cuenta una multiplataforma, otro tipo de consumidor que va a tener que adaptarse a otro tipo de herramientas, las cuales están en pleno uso y funcionamiento y casi no nos damos cuenta, pero las utilizamos todos o las conocemos casi todas, ¿no? Bien. Damián, una primera conclusión podría decir, finalmente nada se impone sobre lo viejo, sino que todo empieza a convivir en un nuevo escenario, ¿no? Absolutamente. De hecho, yo creo que el cambio va a ser generacional. Uno podría decir la oferta va a condicionar la demanda, o sea, la tecnología va a terminar imponiéndose sobre esa demanda, y en definitiva tampoco va a ser tan así, porque la tecnología es un proceso de adopción social y cultural. Entonces eso lleva tiempo, y en ese tiempo se va a ir dando esa transformación o cambio en el comercio. Pero vamos a estar, y esa es parte de una tesis de mi libro, que la generación, por ejemplo, Alfa, la generación Z, va a estar tan digitalizada que en definitiva va a necesitar experiencias reales de compra. Y las experiencias reales de compra se van a dar en los comercios físicos, pero con incorporación de tecnología. Va a tener que tener pantalla multitouch, pantalla multitasking, realidad aumentada, digamos, toda una incorporación de tecnología, de otro tipo de experiencia real
que hoy quizás no se puede adquirir en un comercio físico, pero seguramente va a ser parte de ese cambio, ¿no? Ujú. Bueno, así como decía que nada se termina desplazando totalmente a lo anterior, sí es cierto de que del otro lado del mostrador el comerciante que no vaya adaptándose a todo esto, por ahí va quedando en el camino, ¿no? Sí, eso sin ninguna duda, porque va a perder potencialidad en la demanda. Imagínate un comerciante en Córdoba que solamente pretenda hoy vender en términos físicos. Y bueno, estás perdiendo una capacidad enorme potencial de venta. Entonces, evidentemente, esa migración de la demanda o decisión por parte de la demanda, que incluso puede comprar en comercio electrónico y retirar el punto de venta físico, es una pérdida de oportunidad de venta muy grande. Y eso sí, evidentemente, va a generar que aquellos que no logren adaptarse, desgraciadamente, no puedan seguir conviviendo en el mercado, ¿no? Ujú. Bueno, ¿cómo estás viendo el consumo hoy? Porque hay algunos indicadores, el del mes pasado de la CAME, por ejemplo, que habló de que se enfrió un poco, ¿no? Seguramente habrá que buscar algún tipo de explicación en el proceso inflacionario tan alto y tan persistente en el tiempo, que se va comiendo los ingresos. Digo, en algún momento eso empieza a tener impacto en el consumo. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, nosotros en el mes de mayo nos da una caída del 6,7% en consumo masivo, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Eh, y desacelera la caída respecto de mayo, de abril, que había sido mayor, 8,7%. Tiene que ver un poco con el cobro de los bonos, con los ajustes de las jubilaciones y pensiones, con los primeros tramos paritarios que tuvieron los diferentes gremios. O sea, desaceleró en aquellos bienes que son de demanda inelástica. Los consumimos los 47 millones de argentinos. Para el caso del indicador de la CAME, que mide ya otro tipo de bienes, indumentaria, calzado, marroquinería, billutería, se dio el proceso inverso. Hasta el mes de abril venía creciendo y en el mes de mayo cayó 3,8% y 8,7% respecto del mes de abril. Entonces, evidentemente hay como dos tipos de bolsillos, o tres te diría. Aquellos que estaban necesitando recuperar poder adquisitivo para comprar lo básico, por eso desacelera la caída en el consumo masivo, y aquellos que perdieron terreno de poder adquisitivo para comprar aquello que no es tan esencial como puede llegar a ser indumentaria, calzado. Es esencial, digo, pero no es totalmente esencial en la diaria, ¿no? Uno podría estar con su campera o con sus pantalones o con su calzado, y quizás ahí, bueno, hubo una caída del 9% en el caso de indumentaria y calzado, ¿no? Ujú. Frente a vos tenés en cuenta que es un rubro que aumentó casi 80% interanual el precio. Claro. ¿Y cómo ves que continúe esto? ¿Cuál es el escenario que están imaginando? Es un escenario donde la inflación va erosionando la capacidad del poder adquisitivo. Mm. Estamos en un escenario de una inflación muy inflexible a la baja. La inflación que vamos a tener en mayo, que va a estar en el horizonte de un 5%, todavía sigue siendo una inflación elevada, pero la que vamos a tener en junio y en los próximos meses tiene un piso del 4%. Y es una inflación muy, pero muy alta. Entonces, ahora se viene el momento donde se arrastra los precios regulados de la economía, que es corrección de tarifa de luz, de gas, de agua, tipo de cambio oficial mayorista. Bueno, todo eso impacta sobre los precios mayoristas y los precios minoristas en el mercado. Y creo que vamos a tener un segundo semestre donde esto se va a acelerar. El mercado estuvo muy convulsionado la semana pasada, lo está siendo esta semana. Viste cómo crecieron los dólares financieros, viste cómo crecieron los dólares, el riesgo país. Los dólares financieros no son inertes, son los dólares por el cual, en definitiva, se terminan trayendo dólares y liquidando ese valor, son los dólares por lo cual se termina utilizando en algún momento para importar un insumo y materia prima cuando no te los da el Banco Central de la República Argentina. Entonces también tiene una sobrereacción sobre el mercado mayorista y minorista y en el sector de producción industrial también, ¿no? Con esa perspectiva, ¿imaginás que una inflación cerrando diciembre es 70 o tal vez más? Ya, el mercado la ve en 72, ¿no? Pero fue corrigiendo a 6 puntos mensuales. En el mes de abril corrigió 5 puntos. En el mes de mayo corrigió 6 puntos. O sea, la aceleración fue increíble en 2 meses de la perspectiva inflacionaria. Y eso tiene que ver un poco también con cómo termine hoy con las cuentas fiscales Martín Guzmán. Este mes es un mes, digamos, muy importante porque se vencen al final del mes. Guzmán tiene licitaciones por 500 mil millones de pesos.
Supongamos que el mercado, si le da la espalda, como le dio a los bonos que ajustan por cero, ajustan por inflación en la semana, y no tiene una buena licitación porque no tiene un buen apetito el mercado para absorber esos pesos al nivel de tasa que le pueda llegar a ofrecer, el resto se va a financiar con emisión monetaria. Y eso actúa sobre la variación de precios futura. Entonces, es difícil. Si los dólares paralelos se siguen corriendo tanto, va a forzar a una devaluación de tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque si no, la brecha va a quedar tan distante que el incentivo al liquidar es cero y el incentivo a importar es mucho, ¿entendés? Entonces vuelve a generarse también una necesidad de corrección del tipo de cambio oficial, quieras o no. Entonces eso acelera la inflación. Entonces son muchas las variables en juego en muy cortísimo plazo. Te estoy diciendo que los próximos 2 meses ahí vamos a poder saber si esto va a ser muy inflexible a la baja y el piso es 4 o se vuelve a acelerar. Bien, la última. Con este panorama, ¿imaginás el consumo muy difícil de que siga mejorando y más bien lo que pasó en los últimos meses puede ser lo que se reproduzca de acá para adelante? La economía está prevista que crezca por arrastre estadístico en el orden del 3-4% este año. El consumo privado, nosotros lo que vemos es un contexto donde se va deteriorando y en el segundo semestre del año vuelve a perder poder adquisitivo aquellos que se intentó ganar por salario. Quizás la mayor preocupación es que Argentina cada vez tiene más niveles de ingresos no constantes, monotributistas, autónomos e informales. Eso hace que la pérdida de poder adquisitivo, si se acelera la inflación, es muy grande, por lo cual genera impacto en el consumo privado. Consumo privado, recordemos que tiene dos vertientes: familias, hogares y empresas. Por el lado de las empresas, ese consumo privado venía dinamizándose, industria, construcción, creciendo, hasta incluso en el primer trimestre del año. Se desacelera ahora ese crecimiento, y después tenés consumo privado hogares. Consumo privado hogares, como te decía, tenés como 3 extractos diferentes. Aquellos que solamente pueden acceder a consumo masivo, alimentos, bebidas, alcohol, limpieza y cuidado personal. 50% de la población, muchísimo, que necesitan acceder a eso, porque desgraciadamente están en la pobreza o en la indigencia. Y el resto de la población, que es clase media, quizás si recupera poder adquisitivo y mejora su nivel de ingreso, puede mejorar las ventas minoristas en términos generales, ¿no? Ya no consumo masivo. Pero vemos un escenario muy complicado para el segundo semestre en ese sentido. Bien. Damián, gracias por estos minutos.